que ya arranque. Perdón, cuando quieran. Bien, perfecto. ¿Empiezo? Te escuchamos. Muy bien. Buenos días a todos. Voy a comenzar esta presentación que titulé La Catedral y la Ciudad en la Historia, una genealogía posible, compartiéndoles cuáles fueron los puntos de partida, o sea, mis puntos de arranque, sobre a partir de qué cuestiones construí esta presentación. Lo primero es el posicionamiento a partir del tema. En la formulación del tema, la conjunción y supone un valor de unión o de retroalimentación dialéctica entre los elementos que la conforman. Así, por su forma de enunciar, el tema propone o apela a trabajar en los vínculos, las asociaciones positivas o negativas entre estos elementos. Entonces, ¿cómo aproximarnos a estos elementos? En principio, a través de sus conceptos. En el diccionario, la Real Academia Española sostiene que la catedral es la iglesia principal en la que un obispo tiene su sede, su cátedra, refiriendo a un ente administrativo relacionado con la iglesia. Considera también que es un lugar emblemático, representativo de una actividad. Si pasamos a la ciudad en tanto concepto, definido también allí, es un conjunto de edificios y calles regidos por un ayuntamiento cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas. Ahora bien, en tanto arquitectos y en tanto docentes e investigadores de historia de la arquitectura, considerando que todo acto de interpretación es posible y obtiene su fuerza de una comunidad interpretativa, aludiendo aquí a lo dicho por Stanley Fishen, hay un texto en esta clase, en el diccionario de términos específicos, como el de términos críticos de sociología de la cultura de Carlos Altamirano, Adrián Gorelick refiere a distintos momentos de la configuración del pensamiento social sobre la ciudad a partir de que ésta comienza a considerarse un problema con el surgimiento de la revolución industrial, donde la ciudad se percibe en crisis. Desde aquí Gorelick construye o problematiza el concepto de ciudad a lo largo de la historia, los textos y autores clave para la construcción de un mapa actual de la sociología de la cultura producido desde Latinoamérica, desde la producción de sus intelectuales. Gorelick sostiene que hacia fines del siglo XIX la pregunta sobre qué es una ciudad inaugura el momento en que se deja de ser un contexto problemático de la sociedad moderna para convertirse en su propia clave explicativa. Dentro de esta línea es Patrick Guedes, con su Regional Survey, quien realiza una articulación teórico-práctica en los criterios geográficos ambientales y la larga tradición reformista inglesa de análisis de la estructura interna de la ciudad, produciendo el primer esquema operativo de comprensión de la relación entre ciudad, sociedad y naturaleza, dice Gorelick. Es Louis Mumford, uno de sus principales discípulos, y en su vasta obra aplicó este esquema para proponer una rehumanización de la técnica apoyada en una idea regional de ciudad-territorio y en una reactivación de la sociedad civil. En Latinoamérica, su obra fue tempranamente difundida y junto a otros teóricos organizaron el modo de abordaje de los temas de la ciudad y el territorio en sus relaciones con las culturas nacionales hasta la década del 50. Precisamente de Louis Mumford en La ciudad en la historia, con una primera edición en inglés en 1961 y la primera versión en español en el 66, que contiene el libro La cultura de las ciudades, que es al que refería Gorelick en el diccionario, tomaremos el concepto de catedral. Mumford dice: si hay un edificio que pueda ser considerado la estructura clave en el trazado de la ciudad medieval, es la catedral, la que servía como salón comedor, en caso de grandes festividades, como teatro para la representación de obras religiosas, como tribuna donde los estudiantes de las escuelas eclesiásticas podían celebrar certámenes de oratoria y llevar a cabo sus eruditas controversias en día de fiesta o incluso en los primeros tiempos como caja fuerte, tras cuyo altar mayor se podían depositar escrituras o tesoros a buen recaudo de todos de los perversos incorregibles. En base a esta idea de Mumford, basaremos nuestra presentación con el objetivo de identificar estructuras claves en la ciudad, sumando la idea de Kevin Lynch de la ciudad en tanto texto complejo que se superpone con la construcción de Mumford. A partir de la catedral, en tanto orden o valor conceptual, se avanzará en otras formas, situaciones, programas públicos, que nos permitirán una lectura transversal a los contenidos de las tres historias y también una lectura de la catedral en tanto contenido conceptual de Historia 1.
Particularizo aquí que este tema podría utilizarse como una reflexión para pensar la clase de presentación anual de los 3 cursos que suele hacerse de forma conjunta y también como disparador para pensar hacia el interior de la cátedra estrategias posibles para el trabajo internivel que forma parte de la programación de actividades para este concurso que presenté. No es una clase para estudiantes, sino para pensar en las clases y los trabajos a presentar a los estudiantes, por ello es que se exponen estrategias, episodios y asociaciones a partir de obras y autores, y no es la intención de esta exposición ahondar en la descripción de estos. Aquí tienen un breve resumen de cuáles son esos episodios sobre los que basaré mi presentación. Espera un cachete. ¿Estamos? En un libro colaborativo dedicado a las conferencias que dictaban los maestros de la arquitectura moderna en la Residencia de Estudiantes de Madrid, Joaquín Medina, en Voluntad, Función y Arquitectura, Arte Europius en España, reflexiona sobre la influencia de la arquitectura de los castillos medievales y del estudio minucioso de los azulejos que Gropius hizo a partir de ellos, llegando a trabajar en una fábrica para poder comprender su esencia en un viaje iniciático que Gropius realiza por España en 1907, previo a su estadía en el estudio de Peter Behrens. Medina parte de ese viaje y de las ideas que a partir de allí Gropius fue elaborando para reconsiderar el modo en que se ha realizado la construcción historiográfica de Gropius. Medina demuestra que tras el personaje unívoco y plano que hemos heredado de la construcción historiográfica existe una figura compleja y a veces contradictoria que merece ser reconsiderada. En el texto, el tramo dedicado a la recuperación de los valores góticos se titula Redención gótica. Medina lo entronca con la retórica del sufrimiento tangible tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y el derrumbe de la sociedad alemana, del que Gropius no fue ajeno. A partir de este punto, Gropius debió rehacer su vida. Se había separado tras permanecer 4 años en el frente de batalla y se propuso formular nuevos ideales para la República de Weimar, ideando utopías arquitectónicas para comunidades deprimidas. Allí surge la idea de construcción de una obra de arte integral siguiendo el ejemplo de las catedrales góticas, y es a donde remite el nombre de la Escuela de Artes y Oficios que Gropius fundó en Weimar en 1919, la Bauhaus, como paráfrasis de otra palabra alemana que aludía al obrador o taller de los constructores medievales, como queda claramente expresado en el grabado de Leon Feininger que acompañaba el manifiesto fundacional de la escuela. El ideal gótico flotaba en el aire en aquellos años, recuerda Medina, tal como la idea de lo funcional, que se mantuvo fiel a la idea de una esencia trascendente de la arquitectura presente en el castillo medieval, el castillo de Coca sobre el que escribía cartas a su madre, o en los hilos de Bunge y Born, que Gropius presenta en la conferencia que pronunció en 1930 en la Residencia de Estudiantes de Madrid en un perfecto español. Presentada esta construcción de Joaquín Medina, que se emparenta con mi presentación y que me sirvió como disparador, abordaré una serie de estaciones cronológicas para reflexionar en torno a esta dialéctica. Siguiendo a Montfort, diré, después de la caída del Imperio Romano, la única asociación poderosa y universal era la Iglesia. La pertenencia a dicha asociación era teóricamente y prácticamente obligatoria. La Iglesia ofrecía un refugio universal y era morada común para el culto. Preciso, a pesar de sus múltiples orígenes y de sus resultados ambivalentes, la ciudad europea medieval puede ser descrita como una estructura colectiva cuyo objetivo principal era vivir una vida cristiana. La ciudad medieval era el escenario para las ceremonias de la Iglesia, en la que se construía una poderosa obra donde la leyenda, la alegoría, el dogma y el conocimiento se cristalizaban en la nave y en el altar, en tabiques y muros pintados, en el pórtico y en el rosetón, dice Montfort. Él sostiene que la ciudad medieval, aunque capitulaba muchos rasgos del anterior orden urbano, era en algunos aspectos una creación original. En ninguna ciudad medieval se alcanzó plenamente la libertad, la igualdad corporativa, la participación democrática y la autonomía, pero en todas ellas hubo, acaso, una medida mayor de estas cualidades que las que hubiera exhibido antes de las que se hubiera exhibido antes en cualquier otra parte, incluso en Grecia. Las agujas de las catedrales eran visibles desde cualquier punto de la ciudad, lo que en otro tiempo quedaba dentro de los muros de los monasterios, ahora era visible desde la ciudad entera.
Los cortos accesos a los grandes edificios, las perspectivas ininterrumpidas, aumentaban el efecto de verticalidad que se profundizaba al pasar de las calles angostas al atrio o a la plaza del mercado. Mumford sostiene que el recinto previo a la catedral era una parte tan orgánica del movimiento procesional y de la relación de las estructuras entre sí que no se necesitaba el énfasis suplementario que le dio el gótico perpendicular de Inglaterra. Los espacios abiertos de la ciudad medieval, las plazas del mercado y la plaza de la catedral no tenían nada de rectangulares. A veces eran solo una calle ensanchada y otras veces eran de vastas dimensiones. Era espacio para reuniones y ceremonias públicas, recuperando la función que antes había tenido el ágora y el foro. La imagen que Santa Sofía en Constantinopla dejó a los primeros cruzados está en la base de su concepción. Sin embargo, la catedral es ligera, estereomorfa y abovedada. Sus elementos son el arco, la bóveda de crucería y el arbotante contrafuerte. Aquí se establece la diferencia entre elementos portantes y de relleno. También encontramos aquí la idea de arte total, en la suma de esfuerzos de los gremios y asociaciones donde confluyen y se integran distintas manifestaciones artísticas. El programa iconográfico de las catedrales se puede estudiar en sus piezas específicas, pero también en su coordinación, centrada en los elementos de la arquitectura y sus significados. Así, por ejemplo, la puerta es metáfora de la puerta de la ciudad, es el ingreso a la ciudad de Dios en una ciudad medieval real. Y no es unívoca. Portada, portal, soportal, pórtico, establecen relaciones espaciales e icónicas cambiantes con el interior del organismo arquitectónico y con la ciudad. Es que hay aquí un cambio de escala que ya no atañe a la relación edificio-hombre, sino a las proporciones del edificio entre sí. El contraste entre las dimensiones verticales y horizontales es lo que hizo la historia espacial de las catedrales góticas europeas. En el interior de una catedral gótica se simula anular la gravedad para lograr un espacio que esté por encima del mundo terrenal, a diferencia de los templos griegos, en donde sus formas afirmaban el dominio de la ley de gravedad sobre la piedra. La estética de la luz ha sido un pilar de la estética cristiana como metáfora del bien y de lo sagrado, así como la iglesia románica tenía el carácter de fortaleza, la iglesia gótica se vuelve transparente e interactúa con el ambiente. Por lo tanto, la iglesia medieval ya no es un mero refugio, sino que se comunica con una totalidad más vasta y funciona como centro de un ámbito espacial significativo. La nave central de la catedral podría ser interpretada como una prolongación de los recorridos del asentamiento urbano circundante. En la ciudad de la historia de Mumford, sobre cuyas ideas hemos estado ahondando en el punto anterior, Mumford señala haber pasado por alto considerables regiones, España y América Latina, Palestina, Europa Oriental y la Rusia soviética, dado que su método de trabajo exige la experiencia y la observación directa. Y por lo tanto, la visita y análisis de estas geografías le llevarían una vida entera. A pesar de la mirada de Mumford, que nos impediría prácticamente estudiar historia hoy en la universidad, aunque valoramos la experiencia de la arquitectura y la ciudad para su comprensión, por supuesto, intentaré aquí, utilizando la bibliografía como herramienta o como fuente, presentarles qué acontecía en América antes y después de la llegada de Cristóbal Colón en 1492 para trabajar las dos edades del espacio colombino. Es otra geografía, pero en un periodo que podríamos considerar contemporáneo al del desarrollo del gótico. Volviendo al concepto de ciudad que mencioné al principio, en tanto conjunto de edificios y de calles regidos por un ayuntamiento cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas, me veo en la necesidad de resignificar las definiciones válidas para cualquier caso, dado que la sociedad incaica, por ejemplo, por tomar una de ellas, era fundamentalmente agrícola. Robert, en el laboratorio americano, considera que los asentamientos precolombinos se ligaban fuertemente a una organización territorial extensiva. Eran grandes espacios unidos por una estrategia determinada de dominación y de gobierno. Definían una red de instalaciones desparramadas en el territorio. No hay una idea de ciudad radiante, comparable a la idea de ciudad gótica y su iglesia dominando el panorama. A lo sumo en Tenochtitlán o en Cusco operaban como grandes urbes en una necesidad de concentrar el dominio territorial y las sedes imperiales. Fernández ve allí, en el carácter de antiurbanidad americana, dice él, una estrategia alternativa a la de la ciudad europea, no como negación de lo urbano, sino de la noción triunfante del sistema de la modernidad.
la ciudad burguesa comercial resultante de la migración campo-ciudad y de las rentas agrarias a las urbanas. En estas culturas no hay ciudades centrípetas en el sentido medieval, no hay París ni Londres, ni mucho menos una idea ligada a la urbanización como condición superior del control del territorio. Tampoco ruralidad pura, sino una concepción de ocupación homogénea del territorio. En cuanto a la arquitectura, primó el desarrollo de construcciones urbanas antiespaciales, dice Fernández, en el sentido de un escaso interés, incluso tecnológico, por la construcción de recintos interiores, en contraposición con la tecnología que sí para la construcción de vías de comunicación y los acueductos que unían a las urbanizaciones. Aparecen aquí entonces terrazas, plataformas, senderos, escaleras, altares abiertos sacrificiales, canchas de pelota, observatorios solares, como complejas composiciones de espacios abiertos. En Teotihuacán, por ejemplo, el área central está organizada a través de un eje lineal que remata en sentido norte y sur en pirámides y construcciones escalonadas templarias. El trazado del área es compacto u octogonal, prevalece el espacio abierto y las plataformas superpuestas escalonadas. En el caso andino, el manejo del espacio abierto está ligado no tanto a la organización de las áreas rituales urbanas como al control del territorio a partir de una estructura que es cosmológica, basada en los solsticios y en otras disposiciones astronómicas. Sin embargo, la manifiesta vocación por la composición de complejas articulaciones de áreas abiertas sigue siendo o perdura como un elemento fuertemente presente en la tradición urbano-arquitectónico de Latinoamérica. Digo siempre, siguiendo a Roberto Fernández, que esos espacios abiertos vinculados con la expresión simbólica pueden ser pensados como soporte de mensajes míticos religiosos y también de orden en el sentido grecolatino, de sistemas de interpretación para el proceso de determinación compositiva proyectual de la forma. El tablero talud es el elemento tecnológico compositivo mediante el cual se podía crear el territorio. Era el procedimiento por el cual se definían las plataformas del espacio abierto con que se organizaban las grandes áreas ceremoniales de los asentamientos. Para Roberto Fernández, es el tablero talud el que cumple la misma misión que la que cumplían las catedrales del medioevo, como condición parlante o comunicacional de la arquitectura. Con el proyecto colonial, a partir de que Hernán Cortés toma Tenochtitlán para significar la situación, se va a sobreimponer un trazado al existente como diseño planificado. Este será el modelo para las nuevas fundaciones de Pizarro en Perú. El trazado de Cusco se hizo sobre el centro incaico preexistente que, como otros asentamientos, ya tenían forma de damero. Todas las ciudades fueron ajustándose a las mismas normas. Las leyes de Indias pueden pensarse entonces como una recopilación y una sistematización de experiencias previas. Hago una diferencia aquí, al igual que los planes de estudio lo hacen en nuestra disciplina, salvando algunas excepciones, como lo ha dicho Corona Martínez, señalando que el método proyectual que introduce Durán en el École Polytechnique no representa una innovación revolucionaria, sino que más vale llegar las prácticas proyectuales de la década que preceden a su curso. Con ello, entonces, o con estas intervenciones, se implementa un modelo urbano, que es el de la Plaza Mayor Central, con sus edificios representativos y la catedral entre ellos, en relación a las ideas que vengo presentando como símbolo del culto al que la población originaria debería acogerse tras la dominación. Bajo el dominio español, por citar uno de los ejemplos, Cusco va a perder el lugar central que tenía en la organización territorial inca porque no cumplía con la función económica que los españoles buscaban. Se va a convertir en una reserva de mano de obra para la minería, y es el mismo Pizarro, el conquistador, quien decide conservar y nivelar la plaza incaica para que se convierta en el centro de la nueva ciudad, demoliendo el antiguo palacio del Viracocha, el gran dios inca, y en su lugar levantando la catedral. Casi por una imposición bibliográfica, digo yo, porque aquí utilicé las fotos de su libro, voy a mencionar a Enrico Tedeschi, quien en 1961 publicó en la Universidad de Tucumán La Plaza de Armas de Cusco. Él había comenzado a preparar este libro en 1949, cuando era docente del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán. Para 1961 estaba realizando el proyecto de la Facultad de Urbanismo de la Universidad de Mendoza, edificio con el que también podríamos reflexionar sobre la catedral y la ciudad. Este trabajo luego fue publicado parcialmente en un Sumarios,
Allí Tedeschi considera la plaza como un monumento en su conjunto, como Pisa o la Plaza de San Marcos en Venecia. Considera que la unidad y la continuidad paisaje-ciudad-plaza es la clave del carácter de Cusco y el secreto de su encanto, considerando, dice él, que pasa a ser la capital del imperio incaico a ser la capital de la colonia española. No solo en América se construyeron catedrales sobre templos. No los menciono antes, pero también las catedrales góticas se construyeron sobre otras iglesias, buscando alcanzar nuevos objetivos en el vínculo entre la catedral y la ciudad. Tras el diseño que había logrado Filippo Brunelleschi para la cúpula de Santa María del Fiori, es la catedral donde se funda nuestra disciplina. Algunos años después de eso, al recibir el encargo de la remodelación de San Pedro, la iglesia madre de la referencia al diccionario de la RAE, ya no es aquí solo la iglesia principal, sino que es la iglesia. Bramante, siguiendo aquí las ideas de Giulio Carlo Argan, se encontraba ante la vieja basílica constantiniana con sus transformaciones góticas. Bramante sintió la necesidad de destruir lo que era un documento histórico para construir la iglesia madre. La idea de superponer la cúpula del Panteón a la basílica de Magencio. Dice Argan que es de la carga de la tradición de Brunelleschi desde donde se tendía a reunir la planta central con la planta longitudinal. Argan sostiene que en Brunelleschi la síntesis es teórica, mientras que Bramante es histórica. Quiere reunir el templum griego como símbolo visible de la divinidad y del mundo con la iglesia de congregación, con el templo en el cual se reúnen los fieles de todas partes del mundo. Es aquí entonces en el que convergen las dos acepciones del diccionario de la Real Academia Española. San Pedro es la iglesia principal y en la concepción de Bramante se proyecta el tema del lugar emblemático. La cruz griega surge entonces como símbolo de la cristiandad y la cúpula como símbolo del cielo o del universo. Una distribución perfectamente simétrica, bilateral y radial da la síntesis de la visión empírica y de la visión racional del mundo. Con el proyecto de Miguel Ángel para la Plaza de San Pedro tras la muerte de Bramante, Argan ve el paso de la idea de composición a la de determinación, donde ya no hay una envolvente determinada por planos distintos, sino determinada a través de masas articuladas. Argan dice que lo que hace Miguel Ángel es expresar el tema fundamental de su arte y por ello no es una premisa sino una consecuencia. Argan dice que aquí nos damos cuenta que nace una imagen de espacio del drama religioso y no de la premisa de un sistema. Estos cambios están inscritos en la reconstrucción y transformación de Roma ante los nuevos deberes políticos y religiosos que la ciudad iba asumiendo después de la gran lucha religiosa de la Reforma. El carácter sacro de la ciudad ya no se limita a un monumento, sino que se extiende a las demás basílicas. Toda la ciudad tiende a transformarse en ciudad sagrada, mientras que en la concepción del 500 Roma era una ciudad en la que existía un monumento extraordinario, que aquí sí a lo mejor podríamos comparar con las ciudades góticas y la catedral, con una importancia sagrada superior a la de cualquier otro, pero que quedaba de todas maneras aislado en un núcleo de la ciudad. Era una ciudad en realidad como todas las otras. Con el plan de Sixto V, la ciudad en su conjunto adquiere un valor ideológico y toda la vida ciudadana se considerará en función del significado religioso-político del papado. Ante la religiosidad individual que profesaba el protestantismo era necesario rescatar el valor y la necesidad de una religiosidad colectiva y social, sostiene Argan. La ciudad sagrada pasa a ser una ciudad productiva y el edificio ya no se piensa como unidad en sí misma, sino como un elemento dentro de un desarrollo vial. Por ello, y en esta nueva concepción de la ciudad, calles y plazas, y no como una ciudad de bloques de edificios, es necesaria la determinación de algunos puntos de referencia, que en su mayoría son monumentos, edificios con un valor representativo. Es el pórtico de Bernini para San Pedro el que traslada esta concepción de monumento al de la ciudad monumental. La ciudad monumental es la ciudad capital y la gran creación histórica del barroco, nos recuerda Argan, la ciudad capital del Estado moderno. Mientras en Roma se levanta el monumento político religioso, en el Louvre se realiza el típico monumento político estatal con el diseño de su fachada oriental, puesto que en ese momento se crea la idea de Estado, y Christopher
Wren, en la Catedral de San Pablo en Londres, logra el equilibrio entre la idea religiosa y la idea política. Me detengo aquí un minuto para compartir con ustedes cuál es la idea de monumento que formula Argan y que está en línea con lo que estoy compartiéndoles. La posibilidad de que una forma pueda seguir conteniendo valores más allá de su propia función aparece condicionada por el hecho de que justamente sea una alegoría de un contenido, de que la forma sea una forma con un valor alegórico. La historia misma es alegórica, ya que cada una de las figuras humanas que componen la historia posee un valor porque representa una idea. La historia es prácticamente el mundo de los significados alegóricos, siendo a un mismo tiempo forma y expresión de la conciencia de la naturaleza y de la historia. La concepción urbanística monumental está ligada a la función, nuevamente alegórica, propia de la ciudad. La capital, siendo representativa, es prácticamente la alegoría de la totalidad del Estado. En relación a esta última idea de Argan, nos focalizaremos entonces en la ciudad de La Plata, que se diseñó como una ciudad donde la modernidad debía tomar forma ante la federalización de la capital con una fundación hispana. Las ideas que seguiré ahora las tomé de La Voz La Plata del diccionario Clarín. No puedo dejar de nombrar aquí la operación de cambio de fachada de la Catedral de Buenos Aires en relación a esta operatoria. La fachada neoclásica que vemos hoy es el resultado de 6 intervenciones sobre el edificio. Esta tiene un perfil poco usado en las catedrales, dándole un parecido más cercano a un templo griego que al clásico edificio católico para con ella representar los ideales del Estado. Para el diseño de La Plata, dicen los redactores de La Voz del diccionario, la gestión de Dardo Rocha tuvo éxito por una parte gracias al eficiente cuerpo técnico del Departamento de Ingenieros de la provincia, y además por haber integrado comisiones que hoy consideraríamos interdisciplinarias. Los planos de la ciudad debían hacerse conforme a los trazados de las ciudades más modernas. Probablemente también podría haber mencionado la París de Hauman en este momento, pero no la incluí o decidí no hacerlo. Los trazados, bueno, entonces La Plata debía hacerse o diseñarse conforme a los trazados de las ciudades más modernas, compatible con el clima, las condiciones generales del país, las costumbres y los medios financieros. El mérito, en este caso, o al quien se le han otorgado los méritos, es a Pedro Benoit, que era el arquitecto del Departamento de Ingenieros que mencioné anterior, con su gestión técnica y administrativa, integrando los jurados y también proyectando algunos edificios, tuvo una meritoria actuación. Fue quien diseñó la iglesia catedral con una capacidad para 12.000 personas, cuando toda la población de La Plata no llegaba a duplicar esa cifra. El paisaje urbano, como corresponde a una premeditada escenografía metropolitana, ofrecía una imagen jerárquica y de valoración cívica expresada mediante la contraposición de la monumentalidad de los edificios públicos con la escala doméstica, con el objeto de configurar una base visual sobre la cual emergieran los edificios estatales, cuya distribución se centralizó en el eje cívico entre las avenidas 51 y 53 y transversalmente sobre las avenidas 7 y 13, guardando simetría respecto del eje mencionado. El diseño de los espacios públicos para el diseño de los espacios públicos se aplicó una amplia variedad estilística propia del eclecticismo de la época, con un edificio para el culto como la catedral diseñada en neogótico. El objetivo más difícil de materializar fue lograr el poblamiento de la nueva ciudad y la plena ocupación de su ámbito urbano. Durante la gestión del sucesor de Dardo Rocha, la ciudad física adquirió una fuerte fisonomía a partir de la habilitación de un vasto edificio que albergaba la burocracia de un Estado moderno y republicano, como también los servicios y redes de infraestructura que comprendieron importantes obras de saneamiento y de comunicación ferroviaria y vial. Si el propósito había sido delinear un organismo compuesto
por higiénicas arterias carentes de obstáculos que interfirieran en la circulación de aire y de tránsito, dicen los autores, pero además y fundamentalmente definir dentro de un mismo sistema de proyectación las interacciones que mantendría esta traza con los edificios públicos, a los cuales su particular significación convertía en monumentos. La localización de estos últimos y las características de la arquitectura doméstica operaría como armonioso telón de fondo y formaban parte de un proyecto totalizador. Sin embargo, esta suerte de ciudad circulatoria, que es La Plata, compuesta por una higiénica retícula de arterias regulares, para ser posteriormente llenada, dejó solo una explícita alteración de su homogénea progresión en el eje longitudinal. En este contexto, la búsqueda de armonizar forma y paisajes urbanos debió resignar la correlatividad con la centralidad geométrica a partir de la distribución de los monumentos en una zona desplazada hacia el noroeste de la ciudad. De ahí que el mantenimiento de la localización prevista para la municipalidad y la catedral en el centro geográfico convirtiera por años su espacio en una suerte de plaza mayor fronteriza con La Pampa, dicen los autores. A esta operación, la arquitectura del poder no desvirtuó el eje longitudinal. El poder está aquí, en esta ciudad, representado por el Estado y por el culto, la catedral, como uno de sus elementos representativos. En La Plata, la catedral es el más imponente de los edificios públicos que se inició desde la fundación. Hacia 1890, con la crisis, las obras se suspendieron, lo que llevó a que sus torres fueran terminadas, por ejemplo, recién en el año 2000. Las primeras evidencias de reactivación, luego de la crisis, impulsaron la idea de que La Plata trascendiera el rol de ciudad administrativa para encontrar otros factores del desarrollo en las importantes iniciativas educacionales y científicas que La Plata ya poseía. El inicio de las actividades del Museo de Ciencias Naturales, entonces, nos da la pauta para pensar en las nuevas catedrales que impulsan el resurgimiento de esta ciudad, que se ratifica con la creación de la universidad. Son templos del saber que toman fuerza de la mano de la conformación del Estado-Nación. En nuestra ciudad, en Rosario, una ciudad con diseño previo, la ubicación simbólica del edificio del Normal 1 se interpone entre la iglesia y la plaza y dan cuenta también de esta operatoria del poder laico. Así como en la fundación de La Plata sobre el final del siglo XIX, la fundación de Brasilia, en tanto nueva capital, también contempló la construcción de sus edificios monumentales como modo de convencer a la gente de trasladarse allí y de leer de nuevo el territorio. Adrián Goleric inicia un artículo que le dedica a Brasilia, escrito en 1999, haciendo alusión al impacto que Brasilia le causa al visitante, casi como en primera persona. Aquí resuena la postura de Mumford en relación a las ciudades latinoamericanas que ya señalamos en esta presentación. Goleric presenta a Brasilia como parte de la historia de la modernidad, como un museo de la modernidad. Su fundación fue considerada un monumento a la modernidad occidental, destinada a marcar los rumbos nuevos en la concepción cultural de la ciudad en el mundo y a consolidar el lugar de privilegio que la cultura brasileña había ganado en las 2 décadas anteriores. Goleric sostiene que Brasilia debe entenderse como una encrucijada particularísima, como un punto de llegada de una multitud de historias diferentes. Cierra la integración territorial estatal que comenzó en 1930 con el debilitamiento de los poderes regionales de la República Vela. En esa búsqueda de integración recibió aportes fundamentales de la capacidad simbólica de la arquitectura. Cierra el excepcional ciclo de la entente arquitectura-Estado en la construcción del Brasil moderno. Y también cierra el círculo del voluntarismo constructivista estatal en Latinoamérica, que va desde la construcción de los estados en el siglo XIX, de lo cual La Plata, que mencionamos anteriormente, es el ejemplo, y el desarrollismo en la década del 50. Entre estas historias también es necesario advertir que en Brasilia se ha seguido construyendo una forma de vida, dice Goleric, por cierto particular, dado que es una ciudad especial, especial por su trazado, especial por su arquitectura, especial por su función política y especial por su emplazamiento, pero también por la incidencia explícita en su realización cotidiana, como una prueba extrema de que la ciudad y sus representaciones se producen mutuamente. En Brasilia, cada edificio, dice Goleric,
Cada edificio importante, nació consciente de su historia y la ha seguido relatando. Brasilia, por su eficacia comunicativa, por el sentido de lo público en tanto problema a resolver por una capital, como de alguna manera sucedió con las catedrales del gótico, es un ícono, es una catedral. Como toda obra de arte, su finalidad es producir simultáneamente un futuro y una tradición. Dice Gorelick que Brasilia es antivanguardista, su problema es la ausencia de la historia, no su exceso. Se elige la figuración modernista allí como un estilo histórico para componer con las resoluciones formales, tipológicas y funcionales dirigidas a una voluntad diferente. Por ejemplo, la producción de un orden capaz de encarar y simbolizar el poder modernizador del Estado Nacional. Brasilia es el monumento en la voluntad constructiva de la modernidad encarnada en toda Latinoamérica por el Estado, en un país que supo generar en la estela de esa voluntad uno de los movimientos de arquitectura más originales del siglo XX, nos dice Gorelick. El carácter de la catedral, si lo vemos como un edificio aislado, rompe con el lenguaje utilizado para las catedrales, no es neogótica como la de La Plata, así como Brasilia rompió con las unidades morfológicas tradicionales como la manzana, la plaza o la calle. Bien, llegados aquí, así como Brasilia otras interpretaciones posibles sobre la idea de catedral, lo que puse hasta aquí es solo una también de las interpretaciones posibles sobre los vínculos y asociaciones entre la catedral y la ciudad. Otra vía de interpretación se podría abrir considerando los textos que Le Corbusier y Ángel Guido publican, el primero en 1937, titulado Cuando las catedrales eran blancas, y el segundo en 1936, como texto de un curso que luego se publicó, que se tituló Catedrales y rascacielos, que nos hubieran llevado probablemente hasta Rem Koolhaas y su Delirious New York, tal vez también a su reciente publicación sobre el countryside, Atravesando la grilla americana. Bien, para ir cerrando. ¿Para qué reflexionar sobre el valor de los vínculos entre la catedral y la ciudad hoy? ¿Qué nos aportan las crisis del tiempo? El proyecto Entre Catedrales de Campo Baeza nos posicionan ante una lectura transversal del tema que venimos trabajando, la cuestión del patrimonio desde una lectura actual de la catedral. Campo Baeza se posiciona entre catedrales sutilmente, desde la máxima abstracción. No compite ni se apoya, se vincula sutilmente. Su proyecto es el ente. Se desmaterializa ante lo patrimonial, las catedrales y la naturaleza representada por el mar, en Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente, para preservar la excavación arqueológica descubierta debajo de la plaza, colaborando con su proyecto en la definición de un nuevo espacio público para la ciudad. En la Cueva de la Luz está resignificado el concepto de catedral. Esta es una catedral otra. Una catedral como centro comunal, tal como lo habíamos rescatado del concepto de Mumford al inicio de esta presentación. También es un proyecto incompleto, en constante resignificación en una ciudad globalizada, cambiante, que tal vez aún conserva los problemas de aquella ciudad medieval. Para cerrar, y en línea con lo que he estado presentando, les dejo un breve fragmento de Mumford, de La ciudad y la historia, para pensar con historia en los desafíos que tenemos por delante, pandemia mediante, en la formación de las futuras generaciones de arquitectos. Muchas gracias por haberme escuchado. Perfecto. Todavía teníamos una opinión. Bueno. ¿Cómo es? ¿La voz sale por allá? No, la voz se escucha por acá.
Bueno, comenzamos con la entrevista entonces. No sé si alguno de los jurados tiene que hacer alguna pregunta sobre el tema o pasamos directamente a... Vamos a la entrevista. Sí. Bien. Bueno. Entonces, abro haciéndote, Claudina, una pregunta semejante a la que le hice a los otros aspirantes, puesto que un poco es por ser lectora desde afuera y al leer los planes sentía la necesidad de imaginarme, más en algún plan que en otro, pero no importa, el escenario sería el mismo. Es la cuestión de la dimensión del equipo docente, la propuesta si está hecha para el que ya está, tal como está, o si se supone algún cambio, sobre todo la cuestión cuantitativa, es decir, cantidades de alumnos por curso, equipos docentes según esos alumnos y lo que vienen haciendo, y si en algún momento cercano tuvieron algún cambio drástico en cuanto a eso. Es decir, esta cuestión del acomodamiento dimensional con respecto a la gente y a la demanda. Bien, ¿Okay? bien. Sí, Rita, vos me estás preguntando en relación a la propuesta escrita que yo hice, cómo la pensé. Allí vamos. Mira, yo en principio la pensé en función del equipo docente que la cátedra tiene en este momento. Creo que en algún párrafo de la presentación también digo que dado que hay una gran cantidad, una gran incorporación de docentes jóvenes, también me parecía que era bastante oportuno utilizar o realizar actividades que fueran formativas para ellos también. Entonces, en principio, mi presentación o el armado que yo presenté está pensado para la cantidad de alumnos y docentes que tenemos hoy en el taller, pero me parece que también tiene la suficiente flexibilidad que en el caso de haber más alumnos, por ejemplo, se pueden adaptar, porque yo presento una serie de obras y una cantidad de obras que digo que son dinámicas, que en función de los alumnos y del cuerpo docente, ese trabajo con las obras puede ir variando año a año y también según los intereses que se vayan definiendo en la cátedra, por ejemplo. Bien. Bueno, y en relación a esto que estamos preguntando, en forma inmediata, si vos tuvieras el cargo y tenés que ya ejercerlo en el segundo cuatrimestre. Bueno, de todas esas cosas que vos propusiste, a ver qué te parece que se podría implementar o que vos impulsarías para que se llevaran a cabo. Bien, a ver, déjenme pensar un minuto. En Historia 2, que es la materia en la que yo estoy, voy a empezar por ahí, que es la que me parece más sencilla. Estamos casi que trabajando como lo propongo. Así que, digamos, sería bastante sencillo implementar o avanzar en el trabajo en el Miro, que en la presentación por escrito les puse el link para que ustedes pudieran ver en qué estamos, con qué estamos experimentando. Y creo que a lo mejor para Historia 1 podría ser un inicio de implementación, usar a lo mejor también el Miro para ver sobre el final de año cómo ha trabajado Historia 2 y cómo ha trabajado a lo mejor Historia 1 y ver cómo se forman esos mapas conceptuales que yo propongo realizar allí. Y para Historia 3 específicamente, como entiendo que el segundo cuatrimestre armado del tema,
probablemente se pudieran trabajar los textos de Fernández que yo hago o que yo propongo trabajar en mi presentación como una base metodológica para ese armado que hacen en Historia 3 en principio y ver qué pasa o cómo funcionan esos textos que propongo. En la propuesta de trabajo se ve, por un lado, tu perfil de investigadora y digamos, de rigurosidad en cuanto a las cuestiones textuales, de escritura y demás, que hay como un intento de volcarlo también, ¿no? En los trabajos prácticos y demás. Pero sobre todo también se notaba un entusiasmo, me parece, con todas las nuevas, los TICs, ¿no? Todas las herramientas informáticas que hemos empezado a experimentar y que, bueno, que sucesivamente se empiezan a manejar mejor y vos de alguna manera proponías, lo estás diciendo ahora también, extenderla. Un poco tu opinión sobre esto de la educación a la distancia, la utilización de plataformas virtuales y demás. Bien, que en parte también está en mi presentación, esto que voy a decir ahora. Creo que debemos ir un poco hacia ahí, como también digo en mi presentación, no creo que eso reemplace el valor del cuerpo en el aula, ni la construcción docente, ni el aporte teórico, ni las elecciones que hacen los docentes, pero probablemente para el área de historia, que es el área que por ahí a la que es más difícil o con la que es más difícil atraer la atención de los estudiantes, a lo mejor el uso de estas herramientas y buscar nuevas maneras de aproximarse a las cuestiones teóricas, creo que para eso el uso de las TICs podría ayudarnos. Claramente que no reemplaza la construcción teórica del docente de ninguna manera, son herramientas prácticas para poder trabajar con ellas y también a lo mejor que les puedan proponer a los alumnos algún desafío diferente y también esta cuestión que digo en la presentación de que les ofrece la oportunidad de trabajar colaborativamente, que para la arquitectura es un aporte, la cuestión del trabajo colaborativo, digamos, ¿no? Y a través de las TICs creo que eso se puede lograr. Digamos, en los trabajos, en los documentos de Google o trabajando con los documentos, dando todas las manos en este mismo mapa conceptual que propongo para Miro, por ejemplo. Bien. ¿Qué tal, Claudina? Decime, si tuvieras que estructurar una propuesta de trabajo práctico en vertical, ¿cuáles considerás que serían los factores, los ejes que aunarían precisamente a los distintos niveles, Historia 1, a Historia 2 y a Historia 3? Fernando, voy a preguntar, es decir, ¿con qué niveles o con qué niveles de complejidad abordaría esa actividad internivel? Eso es lo que vos... Estamos acostumbrados a trabajar dentro de estructuras que llamamos verticales, más allá que las segmentemos de distinta manera, generalmente en 1, 2 y 3. Sí. La pregunta está orientada, en el caso de plantear un ejercicio en vertical entre 3 niveles, ¿cuáles pensás que son los elementos, los factores, los conceptos que aunarían a Historia 1, a Historia 2 y a Historia 3, ¿no? En términos de visión de la historia o en particular en referencia a un determinado trabajo práctico? Bien, de hecho sí, yo estoy proponiendo un ejercicio inteligible en la presentación, así que sí, mira, creo que a lo mejor la respuesta está en la misma presentación que acabo de hacer recién, ¿no? Digamos, qué sé yo, en distintos niveles por ahí pienso, y como lo planteo a lo mejor también en la presentación, a ver si esto responde un poco a lo que vos me estás preguntando. Por ahí Historia 1 trabaja más sobre los conceptos y lo que yo propongo, ¿no? Y algunas cuestiones metodológicas
más básicas de un armado y de un bagaje, que eso sería lo que podría trabajar Historia 1. Historia 2, ya luego de haber transitado Historia 1, tiene o van a tener en realidad esas herramientas más incorporadas, entonces ya pueden hacer como una lectura más críticas de esos conceptos que se trabajaron en Historia 1. Y en Historia 3, claramente, yo creo que los chicos ya deberían tener la oportunidad de poder presentar una reflexión teórica más acabada. Por eso es que en el ejercicio internivel que yo propuse, yo digo que en el segundo cuatrimestre de Historia 3, cuando los chicos preparan esto, que para mí es a través de una monografía, pero bueno, preparan su tema, son ellos los que les deberían presentar el tema que se trabaje o que se decida trabajar a los compañeros de Historia 1 y de Historia 2, tomando ellos de alguna manera la posta de los docentes en el último año del curso, digamos, ¿no? Y empiecen ellos a trabajar con otras herramientas, invirtiendo de alguna manera también este rol de los docentes, que por ahí los estudiantes siempre lo ven más receptivo y no como de un trabajo de interacción entre ambos, ¿no? Para construir el conocimiento. No sé si eso responde. Claudina, ¿por qué elegiste la lectura como modo expositivo? Porque tenía miedo de ponerme muy nerviosa y de no poder hablar, básicamente. Y además le decía antes a mis compañeras, uso lentes desde hace muy poco, desde que tenemos la pandemia, y siempre lo he usado en una situación estática. Tenía miedo prácticamente de no poder mirar ambos a la vista, no sé, no lo manejo todavía bien al tema. Bien. Seguridad. Sí. Gracias. Bueno, yo te iba a preguntar algo que también hemos preguntado, como en función de que ustedes entregaron los antecedentes con bastante tiempo y a pesar de que en los planes de trabajo también, bueno, algunas cosas comentaron de las que hicieron en los últimos tiempos. Sí. Bueno, si vos tuvieras que destacar una cosa que te parece importante, 2021, ¿cuál destacarías y por qué de tus antecedentes? Hecha, digamos, en este periodo que no aparece. Sí, bueno, puede ser antes también, pero algo que vos decís, vos te vendés por... Bueno, yo precisamente estas ideas que propongo del trabajo con las TICs, las obtuve, digamos, no, las elaboré en un curso a distancia que hice en el INFOT, que es el Instituto de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación, en plena época de pandemia, con los archivos cerrados y no pudiendo ir a los archivos con una investigación parada. Entonces, todas estas herramientas que de alguna manera propongo salen de ese espacio y creo que fue absolutamente enriquecedor. Al ser algo que hice absolutamente a distancia, usábamos todas herramientas colaborativas, los docentes nos compartían cajas de herramientas, como las que propongo en la presentación. Muchas de las cosas que trabajo ahí están, incluso las formas de evaluar y cómo encarar las evaluaciones también, todo sale de ese armado y de esa formación que realicé durante la pandemia. Bien. No sé, los demás. ¿Quieren comentar algo? Si no, eso es todo. Te liberamos. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias. muchísimas gracias a todos. Gracias, Muchas gracias. Gracias, Claudina.